La suegra, con una pensión de 600 euros al mes, invitó a 10 parientes a pasar un mes entero en casa y proclamó audazmente que cubriría todos los gastos. Bloqueé las 5 tarjetas adicionales y me fui a casa de mis padres. Toda la familia de mi marido entró en pánico y me llamó 57 veces. Aquel mediodía, mientras estaba sentada en casa de mis padres, el teléfono no dejaba de vibrar. Al principio pensé que era una equivocación, pero al cogerlo y mirar la pantalla, me quedé helada por un instante. El nombre de mi marido, Iago, aparecía una y otra vez en la lista de llamadas perdidas. Entre ellas, el número de mi suegra, y luego varios números desconocidos que supuse de inmediato que eran de la familia de mi marido. El teléfono apenas dejaba de sonar medio minuto antes de volver a vibrar. Así, una llamada tras otra, tan insistentes que ni siquiera me daba tiempo a dejar el teléfono sobre la mesa antes de que sonara de nuevo. Abrí el registro de llamadas para comprobarlo, y la cifra que apareció me hizo sonreír levemente. En poco más de una hora, ya había 57 llamadas perdidas. 57. Volví a contarlas una vez más para asegurarme de que no me había equivocado. Los mensajes también formaban una larguísima cola. ¿Por qué no funciona la tarjeta? ¿Las has bloqueado? Llámame ahora mismo. Y también mensajes de números desconocidos, preguntando sin rodeos. ¿Hay algún problema con la tarjeta, sobrina? Dejé el teléfono sobre la mesa y me serví otra taza de té caliente. En el patio de la casa de mis padres, el sol aún no había alcanzado su cenit, y el limonero junto al porche se mecía suavemente con la brisa. La escena era tan tranquila que, si no fuera por la pantalla del teléfono, me costaría imaginar el caos que seguramente se había desatado al otro lado de la ciudad. Esa mañana, antes de salir de casa de mi marido, había hecho algo muy simple. Abrí la aplicación del banco en mi móvil, fui a la sección de gestión de tarjetas y, una a una, bloqueé las 5 tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta. Con unos pocos toques, en menos de un minuto, las 5 tarjetas que la familia de mi marido había estado usando todo este tiempo quedaron inutilizadas al instante. Esas tarjetas se habían emitido desde mi cuenta. Al principio, era solo para que mi marido, Iago, pudiera ir al supermercado con comodidad, pagar las facturas de la luz y el agua o los gastos habituales de la casa. Pero poco a poco, sin saber cómo, se convirtieron en patrimonio común de toda su familia. Mi suegra, Aurelia, incluso le daba la tarjeta a sus parientes para que fueran de compras. Una vez, vi una notificación de pago de un restaurante de lujo. Otra, una factura de un gran supermercado. Cuando le pregunté, ella simplemente se rió y dijo: «Somos familia, ¿qué más da?». Con el tiempo esa frase se convirtió en la excusa para que todos gastaran mi dinero sin el más mínimo remordimiento. Levanté la taza de té, di un sorbo, y volví a mirar la pantalla del teléfono. Sonaba de nuevo. Esta vez era mi suegra. La miré unos segundos y colgué. En realidad, esta historia no empezó esta mañana. 3 días antes, al volver a casa del trabajo, la puerta del salón estaba abierta de par en par. Dentro, el jaleo era tal que parecía una fiesta mayor. Pensé que teníamos visita, algo normal, pero al entrar me detuve en seco. El salón estaba abarrotado de gente. Un hombre arrastraba una maleta enorme por el suelo. Una sobrina cargaba con varias bolsas. Alguien incluso había traído su propio edredón enrollado. En total, casi una decena de personas, de pie y sentadas, charlaban y reían como si aquella fuera su casa. Al verme entrar, mi suegra me recibió con una sonrisa radiante y me los presentó. Un hombre de mediana edad se levantó para darme la mano, sonriendo con total naturalidad. En el pueblo ahora es difícil encontrar trabajo, así que hemos venido a la ciudad a probar suerte. Una chica joven sentada a su lado añadió: «Aquí es muy cómodo. Tenemos donde quedarnos, y está cerca de los polígonos industriales». Me quedé allí unos segundos hasta que entendí lo que querían decir. No solo habían venido de visita, pensaban quedarse. Antes de que pudiera preguntar nada más, mi suegra le dio una palmada en el hombro a uno de ellos y dijo con una confianza pasmosa: «No os preocupéis por nada, y sentíos como en vuestra casa. Hay sitio de sobra, somos familia, y el dinero no es un problema», dijo esa frase delante de todos. Su voz sonaba tan firme como si la decisión estuviera tomada desde hacía mucho tiempo. Me giré para mirar a mi marido. Iago, de pie junto a la puerta de la cocina, solo sonrió con torpeza y desvió la mirada. No dijo ni una sola palabra. La cena de esa noche me dejó las cosas aún más claras. Durante la comida, empezaron a discutir sobre dónde buscar trabajo.
¿Qué polígono industrial estaba contratando? ¿Qué empresa pagaba mejor? Alguien incluso dijo sin tapujos: ahorrándonos el alquiler aquí. Ya es una gran ayuda. Otro hombre se rió a carcajadas. Venir del pueblo a la ciudad y tener un sitio así donde caerse muerto es un lujo. Yo escuchaba sentada, con un nudo en la garganta. En sus mentes, mi casa se había transformado en una pensión gratuita en medio de la ciudad. El teléfono sobre la mesa vibró de nuevo, devolviéndome al presente. En la pantalla seguía apareciendo el nombre de mi marido. Lo miré un momento y negué con la cabeza. Seguramente, a estas horas, la familia de mi marido ya se había dado cuenta de algo que nunca se les pasó por la cabeza. Las 5 tarjetas adicionales que habían usado con tanta familiaridad durante todo este tiempo, desde esa mañana, ya no funcionaban. Di otro sorbo al té, dejé la taza y suspiré. Esta vez, de verdad, quería ver cómo se las arreglarían sin mi dinero. 3 días antes, casi a mediodía, mientras yo estaba en la oficina, mi suegra me llamó para que volviera a casa pronto. Su voz sonaba inusualmente alegre, como si hubiera ocurrido algo grande. «Hija, vuelve un poco antes hoy. Tenemos visita del pueblo». Estaba ocupada, así que le respondí de forma vaga que volvería si terminaba pronto. En ese momento, pensé que solo serían unos parientes que venían a pasar un par de días, a comer y luego se irían. En casa de mi marido siempre había gente entrando y saliendo, así que no le di más importancia. Pero casi al final de la jornada laboral, Iago me envió un mensaje muy corto. «Compra algo más de comida al volver. Hay mucha gente». Esas pocas palabras me parecieron extrañas. ¿Cuánta gente era mucha gente? Lo llamé para preguntarle, pero él solo balbuceó: «Nada. Solo unos tíos y primos del pueblo. Compra un poco más de carne, pescado, verduras y refrescos». Su forma de hablar tan evasiva me molestó un poco, pero aún así pasé por el supermercado y compré algunas cosas más. Seguía pensando que, como mucho, serían 5 o 6 personas. Cuando llegué a casa, nada más abrir la puerta del jardín, escuché las voces y risas que llegaban desde el salón hasta el patio. Por un momento, pensé que me había equivocado de casa. Al entrar, me quedé petrificada en la puerta. El salón estaba abarrotado. Los zapatos se amontonaban desde el porche hasta el interior. Varias maletas grandes estaban apiladas contra la pared, junto con bolsos, bultos y edredones amontonados al lado del sofá. Unos bebían agua, otros hablaban por teléfono, y alguien incluso había extendido una toalla sobre un sillón como si llevara allí mucho tiempo. Mi suegra, al verme, sonrió de oreja a oreja y salió a recibirme como si me estuviera esperando. Me cogió del brazo y empezó a presentarme a un sinfín de personas. Que si un primo, que si una prima, que si un sobrino nieto por parte de su madre, e incluso una pareja joven que era hija de no sé qué tío del pueblo. Mi cabeza daba vueltas, incapaz de recordar quién era quién. Solo sabía que lo que tenía delante no eran unos pocos invitados de paso, sino toda una delegación llegada del pueblo. Un hombre de unos 50 y tantos años, de piel curtida y bozarrón, me sonrió afablemente en cuanto me vio. «Vaya, así que esta es la nuera. Tan joven y guapa, con razón Aurelia no para de presumir de ti». Solo pude forzar una sonrisa por cortesía. Antes de que pudiera responder, una mujer de unos 30 y tantos se interpuso. «Oye, ¿en qué polígono industrial de por aquí es más fácil encontrar trabajo? He oído que en la ciudad ahora falta mucha gente». Esa pregunta me sobresaltó. Antes de que pudiera contestar, el hombre de antes apoyó una mano en su maleta y dijo con total naturalidad: «En el pueblo la cosa está muy mal. El campo ya no da para comer. Hemos decidido venir aquí a buscar trabajo, lo que sea, con tal de ganar algo de dinero». Me giré hacia mi suegra. Ella no parecía ni sorprendida ni avergonzada. Al contrario, asentía con entusiasmo. «Sí, habéis hecho bien en venir. En el pueblo, ¿de qué se puede vivir ahora? Aquí, si eres trabajador, encuentras algo seguro». Dicho esto, le dio una palmada en el hombro a un sobrino y dijo riendo: «De momento, instalaos aquí hasta que os estabilicéis, y luego ya veremos». Esa frase me encogió el corazón. ¿Instalarse aquí hasta estabilizarse? ¿Qué significaba eso? ¿Unos días o a largo plazo? Miré a Iago, esperando que me aclarara algo, pero él evitó mi mirada y se agachó para ayudar a meter una maleta. Su silencio en ese momento me hizo comprender que esto no había surgido de la nada. Como mínimo, él lo sabía de antemano. Quizás yo era la última en enterarme.
La comida de ese mediodía se sirvió deprisa y corriendo, pero aún así fue tan ruidosa como una celebración. Apenas cabíamos en 2 mesas, y tuvimos que añadir taburetes. En cuanto me senté, la conversación giró en torno a un único tema: el trabajo. Uno preguntaba dónde contrataban obreros, otro si el sueldo en una fábrica textil era mejor que en el pueblo. Un joven, mientras comía, dijo: si aquí no tenemos que pagar alquiler, podemos aguantar. Pero si nada más llegar ya hay que pagar piso y comida, la cosa se pone difícil. Llegar a la ciudad y tener que alquilar un piso desde el principio es muy duro. Dejé los cubiertos, escuchando cómo cada palabra me golpeaba directamente. Hablaban de eso en mi mesa, delante de mí, con una naturalidad pasmosa, como si fuera un acuerdo familiar unánime. Nadie se giró para preguntarme si estaba de acuerdo. Nadie se sintió incómodo por hablar de vivir de gorra en la casa que yo mantenía en su mayor parte. El colmo fue cuando una sobrina, sonriendo, señaló las maletas y dijo medio en broma, medio en serio: hemos traído hasta los edredones. Nuestra idea es quedarnos unos cuantos meses antes de volver. Toda la mesa se echó a reír. Todos menos yo. Me giré hacia mi suegra, esperando que al menos dijera algo por cortesía, como que se quedaran unos días y luego veríamos, o que dependía de la situación. Pero no. Ella levantó la cabeza, con la voz llena de confianza. Tranquilos. Quedaos sin miedo. En esta casa hay sitio y comida de sobra. No os preocupéis por el alquiler ni nada. En cuanto terminó la frase, el ambiente en la mesa pareció aligerarse. Los parientes se miraron con entusiasmo. Un hombre incluso levantó su copa y dijo riendo: tener una hermana así es una bendición. Otro añadió: llegar a la ciudad y encontrar un sitio tan bueno como este, ¿qué más se puede pedir? Sentí un nudo en la garganta. El sitio tan bueno del que hablaban era, en realidad, mi casa. La comida y alojamiento que mi suegra prometía era, en realidad, mi dinero. Me giré en silencio para mirar a Yago una vez más. Él seguía callado, con la cabeza gacha, comiendo como si no oyera nada. En ese preciso instante, un sentimiento extraño empezó a crecer dentro de mí. No era exactamente ira, ni tampoco una explosión, sino un enfriamiento muy claro. De repente comprendí que, desde el momento en que esas maletas cruzaron la puerta, la paz de esta casa se había acabado. Y si seguía en silencio, no tardaría en convertirme en la que tendría que mantener a un grupo de extraños, disfrazados de parientes, en mi propia casa, solo un día después. La casa, que hasta entonces había sido tranquila, se transformó por completo. Volvía del trabajo por la tarde y, ya desde la puerta, oía las voces y las risas que llegaban hasta la entrada. La puerta del salón estaba entreabierta. Dentro, el ventilador zumbaba. El televisor estaba a todo volumen, y el arrastrar de zapatillas por el suelo era agotador. Al entrar, sentí que estaba en una pensión abarrotada. No en mi propia casa, el salón estaba patas arriba. El conjunto de sofás había sido arrinconado para hacer sitio a varios colchones en el suelo. El rincón que ayer estaba ordenado, hoy estaba lleno de maletas, bolsas de ropa y hasta cajas de fideos instantáneos que alguien había traído del pueblo. Sobre los reposabrazos colgaban toallas, chaquetas y bolsas de plástico. Alguien incluso había puesto a secar una camisa recién lavada sobre el respaldo de un sillón. Me quedé mirando un rato, con el corazón helado. Mi casa nunca había estado tan desordenada. Al verme entrar, una sobrina asomó la cabeza desde la cocina y sonrió con naturalidad. ¿Ya has vuelto del trabajo? Hemos cogido prestado el salón para dormir. Anoche estábamos muy apretados. Su tono despreocupado me dejó sin saber qué responder. Antes de que pudiera decir nada, otro hombre intervino. Para ser una casa en la ciudad, es bastante grande. No pasa nada por apretujarse un poco. Hablaban entre ellos, me hablaban a mí, como si todo aquello fuera normal, evidente, algo que yo debía aceptar. La cocina tampoco era ya mi cocina. Por la mañana temprano, alguien ya había revuelto la nevera buscando algo de comer. A mediodía, las ollas y los platos cubrían la encimera. Por la tarde, me encontré la arrocera enchufada, una olla de sopa a medio hacer y verduras a medio cortar esparcidas por la tabla. En un solo día, la cocina se encendía varias veces porque uno volvía pronto de buscar trabajo. Otro llegaba tarde, y el que se quedaba en casa a vigilar las cosas comía por su cuenta. Un día, acababa de fregar una pila de platos y, al darme la vuelta, ya había media pila más. La sensación era agotadora, pero lo que más me agotaba era que a nadie le parecía mal. Todos daban por hecho que yo llegara de trabajar y me pusiera a dar vueltas en la cocina como una peonza.
Los más jóvenes desayunaban algo rápido por la mañana y salían en grupo a buscar trabajo. Uno preguntaba la dirección de un polígono industrial, otro la línea de autobús, y otro le pedía a Iago que lo llevara a entregar currículums. Pero también había quienes salían un rato y volvían pronto para apoltronarse frente al televisor, viendo desde programas de música hasta partidos de fútbol. Alguno se tumbaba directamente en el colchón del salón, con el móvil en la mano y comiendo galletas, con una expresión de total relajación, como si estuviera en su propia casa. Por la noche, después de cenar, se reunían en grupos para charlar hasta tarde. Unos contaban historias del pueblo, otros hablaban de trabajo, y otros se reían a carcajadas con chistes sin pies ni cabeza. Yo, en mi habitación, oía el murmullo constante de fuera. Un ruido que me taladraba la cabeza y no me dejaba dormir. Lo que más me molestaba era lo rápido que se acostumbraron a vivir a costa de mi casa. Una vez, mientras me servía agua en la cocina, oí a dos de ellos hablando justo en la puerta. Un hombre se reía y decía: «Venir aquí, así, es una gozada. Mientras no encuentras trabajo, te ahorras el alquiler». El otro respondió con total descaro: «No solo el alquiler, la comida también». Aurelia dijo que nos quedáramos sin preocuparnos de nada. Los dos se rieron, contentos, como si acabaran de hacer un gran negocio. Yo, en la cocina, con la jarra de agua en la mano, sentí un escalofrío. Hablaban delante de mí, sin bajar la voz, sin ninguna vergüenza. A sus ojos, esta casa era simplemente un refugio temporal en la ciudad. Y yo era la que, por defecto, tenía que asumir todos esos ahorros. Mi suegra se volvía cada vez más descarada. No solo no les pedía a sus parientes que tuvieran un poco de consideración, sino que actuaba como una anfitriona generosa. Esa mañana, mientras me vestía en mi habitación, oí su voz en el salón: «Quien vaya al supermercado, que coja esta tarjeta. Comprad lo que falte». Salí y la vi entregándole una de mis tarjetas adicionales a un sobrino de apenas 20 años. El chico la aceptó con total naturalidad y sonrió. «Vale, compraré más leche y fruta». Me detuve y pregunté, en voz baja pero clara: «Mamá, ¿qué tarjeta le estás dando?». Aurelia se giró, con cara de no entender nada. «Pues la tarjeta para las compras de casa. ¿Cuál va a ser? Con tanta gente, si no compramos más, ¿qué vamos a comer?». No dije nada más, pero a partir de ese momento, sentí un peso en el corazón. A mediodía, mi teléfono me notificó un pago en el supermercado. Menos de una hora después, otro en una tienda de conveniencia. Por la tarde, una factura de comida rápida. A la mañana siguiente, otro pago de agua embotellada, luego galletas, y luego un montón de cosas sin importancia. Cada vez que el teléfono se iluminaba con una notificación de un cargo, mi corazón se encogía un poco. No era por el dinero de la comida. Lo que me ahogaba era la naturalidad con la que gastaban mi dinero, como si fuera un fondo común, algo que cualquiera tenía derecho a usar. Una vez, vi al sobrino volver del supermercado. Además de las bolsas de verduras y carne, traía varias latas de refrescos caros y un montón de aperitivos. Le pregunté: «¿Por qué has comprado tanto?». Él sonrió con inocencia. «En la ciudad hay de todo a mano. Así que lo cogí. Con la tarjeta es más fácil, no te cuesta nada de trabajo». Esa frase me dejó helada unos segundos. No te cuesta nada de trabajo. Para él, pasar mi tarjeta era tan fácil como un gesto casual. Y para mi suegra, el asunto no tenía la menor importancia. Al oírlo se rió y dijo: «Va, la juventud, que compra lo que le apetece. Son solo unos euros, ¿qué más da?». Me giré hacia Iago, esperando que mi marido dijera algo. Pero él, como siempre, se mantuvo en su línea. Silencio para evitar problemas, o como mucho, una frase para zanjar el tema. «Venga, mujer, que somos familia». Esa frase la había oído tantas veces que ya me cansaba. Familia. Cuando necesitaban mi dinero, todos eran familia. Cuando había que tener un poco de tacto, de consideración, de respeto, nadie se acordaba de que yo también era parte de la familia. En aquellos días, lo que me agotaba no era solo el desorden de la casa, el aumento de los gastos o el caos de la convivencia. Lo que más me enfriaba el corazón era que en toda esa casa, desde mi suegra, mi marido, hasta la horda de parientes que vivían de gorra, nadie pensaba realmente que lo que estaban haciendo estaba mal. A sus ojos, si yo tenía dinero, tenía que encargarme. Si mi casa era grande, tenía que acogerlos. Si mi tarjeta funcionaba, podían usarla. Mis sentimientos, mi cansancio, mis límites.
Todo eso parecía no importarle a nadie. Fue entonces cuando empecé a entender algo con una claridad meridiana. Si seguía callada, seguirían avanzando. Aquella tarde, mientras estaba en mi escritorio en la oficina, el teléfono vibró con una notificación de movimiento en mi cuenta. Eché un vistazo a la pantalla por costumbre, pensando que sería otro cargo del supermercado o de la compra, como en los días anteriores. Pero al ver la cifra, mi mano se detuvo en el aire. La cantidad era mucho mayor de lo habitual. No eran los típicos 20 o 30 euros para gastos corrientes, sino una suma que haría que cualquiera frunciera el ceño al verla desaparecer de su cuenta de repente. Abrí la aplicación del banco de inmediato. La transacción mostraba claramente el nombre del establecimiento y la categoría del pago. No era un supermercado, ni una tienda de conveniencia cerca de casa. Era un gran centro comercial. Hice clic en los detalles de la transacción, sintiendo como un frío me recorría por dentro al ver la lista de artículos: ropa nueva, zapatos, cosméticos, un bolso, e incluso algunos aparatos electrónicos pequeños pero nada baratos. Con solo un vistazo, entendí que quien había usado la tarjeta no estaba comprando cosas para la casa, sino para sí mismo. Me quedé en silencio unos segundos, con la vista fija en la pantalla. En mi mente apareció de inmediato el rostro de la joven sobrina que usaba mi tarjeta adicional como si fuera suya. Esa mañana, antes de irme a trabajar, la vi con ropa de casa impecable, el pelo recogido, los labios pintados con un tono suave, diciéndole a mi suegra con una sonrisa que iba a salir a echar un vistazo a algunos sitios que buscaban gente. En ese momento no dije nada, ni imaginé que su echar un vistazo incluiría pasar la tarjeta por una cantidad tan grande. El resto de la tarde apenas pude concentrarme. Quizás otra persona habría llamado de inmediato, habría montado un escándalo, pero no quería manejar las cosas en caliente. Apagué la pantalla del teléfono, intenté terminar mi trabajo y salí antes de lo habitual. De camino a casa, sentí el corazón pesado. No era por el dinero en sí, pero la sensación de que me faltaran al respeto, de que me trataran como una cartera sin fondo, era lo que más me dolía. Al llegar a casa, nada más entrar al jardín, oí las risas y el parloteo en el salón. El ambiente dentro seguía siendo tan ruidoso como siempre. Una mezcla de olores a aperitivos, perfume nuevo y comida de la cocina creaba una atmósfera sofocante. Dejé el bolso en un sillón y antes de quitarme los zapatos, vi a la sobrina sentada en medio del salón. Delante de ella, sobre la mesa, había varias bolsas brillantes del centro comercial, con las etiquetas puestas. Un par de zapatos nuevos estaban cuidadosamente colocados bajo la mesa. Un bolso aún tenía parte del envoltorio de papel. La gente a su alrededor se pasaba las cosas para verlas. Uno elogiaba una blusa, otro el color de un pintalabios. Observé la escena y sentí un frío intenso. No hacía falta preguntar. Ya sabía a dónde había ido el dinero de esa tarde. Me acerqué, intentando mantener la voz calmada. ¿Quién ha usado la tarjeta para ir de compras hoy? La sobrina levantó la vista. Pareció dudar un instante, pero luego sonrió con total naturalidad. Levantó la blusa que tenía en la mano, la acarició y respondió con descaro. Hemos salido mi prima y yo a mirar un poco. En la ciudad todo es carísimo, tía. Solo hemos comprado 4 cosas y ya ves qué cuenta. Su respuesta me dejó paralizada unos segundos. No porque no entendiera la palabra carísimo, sino porque hablaba como si usar mi tarjeta para sus compras personales fuera lo más normal del mundo. Solo que la ciudad era tan cara que se había gastado más de lo previsto. Su tono ligero, su sonrisa sin una pizca de remordimiento, me dejaron sin aliento. Me giré hacia mi suegra, esperando que a ella esto le pareciera excesivo. Pero no. Aurelia salió de la cocina, con un cucharón en la mano, y al ver las bolsas, sonrió. ¿Habéis comprado algo bonito? Al venir a la ciudad, hay que arreglarse un poco, claro. Traté de mantener un tono conciliador. Mamá, solo quiero decir que si se usa la tarjeta para compras personales de una suma tan grande, al menos deberían avisarme. Es muy difícil controlar los gastos así. Pensé que, diciéndolo de esa manera, era lo suficientemente claro y respetuoso. No grité, no fui sarcástica, no puse a nadie en evidencia, pero en cuanto terminé de hablar, la cara de mi suegra se ensombreció. Dejó el cucharón sobre la mesa con un golpe seco y su voz se elevó notablemente. ¿Controlar el qué? Somos familia. ¿Qué tanto calculas? Respiré hondo, intentando explicarme de nuevo. No es que esté calculando con la familia, pero cada cosa en su sitio. Los gastos de la casa son una cosa,
Y las compras personales otra. Deberían avisar. Porque si no, al final no se sabe a dónde va el dinero. Mi suegra soltó una risa seca y se giró hacia los demás parientes, como para defenderse. ¿Lo veis? Por unos cuantos euros, la nuera ya se queja. Solo era para comprarles algo de ropa para las entrevistas de trabajo. No es que estuvieran quemando el dinero. En cuanto dijo eso, los que estaban sentados alrededor de la mesa empezaron a reírse. Algunos con disimulo. Otros abiertamente. Una mujer mayor, probablemente una prima de mi suegra, negó con la cabeza y dijo: «Madre mía, en el pueblo nos ayudamos mucho más que esto. Si por un poco de dinero nos vamos a poner así, se acaba la alegría». Otro hombre que estaba comiendo pipas también intervino. «Exacto. Es normal que los familiares se apoyen en los momentos difíciles. Si ya tienen dónde comer y dormir, ayudar con un poco de dinero para ropa de trabajo no es para tanto». Yo estaba de pie en medio del salón, escuchando cada palabra, sintiendo cómo se me oprimía el pecho. Ninguno de ellos veía esto como usar el dinero de otra persona sin permiso. A sus ojos, el problema era que yo me quejara. De repente, me sentí como la culpable, la tacaña, en medio de un grupo de personas que disfrutaban con toda naturalidad de una generosidad que creían merecer. Lo más doloroso fue que, una vez más, me giré para mirar a Yago. Y como siempre, él seguía allí, en silencio. Estaba cerca de la puerta de la cocina, con un vaso en la mano, mirando hacia otro lado, como si la cosa no fuera con él. Esperaba una sola frase. Algo tan simple como: «Si usáis el dinero de mi mujer, al menos avisad». Pero no hubo nada. Su silencio era glacial. En ese preciso instante, entendí algo que hasta entonces había intentado ignorar. El problema ya no era la ropa, los zapatos o los cosméticos. El problema era que todas las personas en esa casa, desde mi suegra y los parientes hasta mi propio marido, se habían acostumbrado a la idea de que mi dinero era algo que tenían derecho a usar. No era un favor, ni un préstamo, ni una petición. Era algo que daban por sentado, como si, por el hecho de que yo ganara dinero, mi obligación fuera mantenerlos, cargar con ellos, callarme mientras gastaban y, además, sentirme feliz de que así fuera. Miré a mi alrededor, a esa habitación llena de risas, de bolsas nuevas, de rostros que me miraban con indiferencia, como si estuviera exagerando por una tontería, y por primera vez, lo que sentí ya no fue enfado. Fue un frío muy claro, un frío tan intenso que supe que, si seguía aguantando, explicando, esperando que entendieran, la única que acabaría acorralada sería yo. Esa noche, con la frase de mi suegra: «Por unos cuantos euros también te quejas», resonando en mi cabeza, apenas pude pegar ojo. Estaba tumbada de lado en la cama, con los ojos abiertos de par en par, mirando el techo oscuro, escuchando cada ruido que llegaba desde el salón. Pasos, el arrastrar de zapatillas, la risa ahogada de alguien, la puerta del baño abriéndose y cerrándose. Era casi medianoche, y la casa seguía sin estar en silencio. Cada sonido me hacía sentir que ni siquiera el lugar donde dormía era ya mi espacio privado. Me giré hacia el otro lado. Yago dormía desde hacía rato. Su respiración era regular, como si nada le preocupara. Su postura, dándome la espalda, me heló el corazón más que la discusión de la tarde. Se supone que tu marido es la persona más cercana, la que al menos debería entender tu cansancio, tu frustración. Sin embargo, durante los últimos días, desde que esa horda de parientes invadió la casa hasta que mi cuenta bancaria fue saqueada sin piedad, su actitud había sido siempre la misma. El silencio. Un silencio que dolía más que cualquier reproche o grito. Era como una confirmación de que, en esa casa, mis sentimientos no importaban. Cerré los ojos, pero en mi mente se repetían las escenas. Las maletas amontonadas en el salón, las risas y conversaciones despreocupadas, como si estuvieran en su propia casa. Las bolsas de la compra pagadas con mi tarjeta, expuestas sobre la mesa, mi suegra declarando con suficiencia que cubría todos los gastos, como si el dinero saliera de su bolsillo. Pensé en cada comida, cada factura, cada notificación de pago en mi teléfono durante esos días. En poco tiempo, esta casa se había convertido en el albergue de una decena de personas. Y yo, en la que cargaba con todos los gastos sin que nadie me preguntara. Lo que más me dolía no era perder dinero. Yo trabajo. Gano mi propio dinero. Nunca me ha importado gastarlo si es en el lugar correcto, con la persona correcta y de la manera correcta. Pero aquí, nadie me preguntó antes de traerlos a todos. Nadie se sentó a decirme que estaban pasando por dificultades y necesitaban un techo por un tiempo.
Nadie me pidió amablemente ayuda porque su situación era precaria. Todo sucedió como si fuera mi obligación. Si mi casa era grande, venían a vivir. Si yo tenía dinero, ellos gastaban. Y si a mí me molestaba, entonces yo era la tacaña. Cuanto más lo pensaba, más frío sentía. Me giré con cuidado y cogí el teléfono de la mesita de noche. La pantalla se iluminó en la oscuridad, reflejando vagamente mi rostro. Abrí la aplicación del banco, por costumbre, pero esta vez no era para mirar una transacción en concreto. Fui a la sección de gestión de tarjetas y vi la lista de las 5 tarjetas adicionales activas. 5 tarjetas que inicialmente hice para que Yago comprara las cosas de casa. Una de ellas la acabó usando mi suegra porque, según ella, era mayor y no se aclaraba con los pagos desde el móvil. Las otras, ya ni recordaba cuándo ni en manos de quién habían caído. Solo sabía que en los últimos días, esas tarjetas eran como 5 grifos abiertos que drenaban dinero de mi cuenta sin control. Revisé el historial de transacciones de los últimos días. El gasto había aumentado a un ritmo que hasta a mí me sorprendió. Comida, supermercado, bebidas, y también todos esos artículos personales que compraban de paso con mi tarjeta. En solo unos días, la suma se había disparado. Miré las cifras durante un buen rato. Ya no sentía enfado ni ira impulsiva, sino una lucidez total. Si dejaba que esto continuara, no se detendría en unos pocos días. Se quedarían más tiempo, gastarían más, invadirían más. Y entonces lo que perdería no sería solo dinero, sino el último vestigio de mis propios límites en mi propia casa. Apagué la pantalla, dejé el teléfono sobre mi pecho y me quedé quieta. Afuera, las risas y las voces finalmente amainaron. En la oscuridad, me hice una pregunta muy clara. ¿Hasta cuándo pensaba aguantar? Había aguantado cuando llegaron sin preguntar. Había aguantado cuando la cocina era un caos y la casa una pensión. Había aguantado cuando mi suegra le dio mi tarjeta a otros. Había aguantado incluso cuando, en medio del salón, me acusaron de ser tacaña. ¿Pero para qué? ¿Para que mañana hubiera otro cargo nuevo? ¿Para que la semana que viene llegara alguien más con una maleta? ¿Para acabar siendo una extraña en la casa que yo misma había construido? Cerca del amanecer logré dormir un poco. Cuando desperté, en el salón ya se oían murmullos, el chocar de platos en la cocina, la voz de alguien preguntando dónde ir a buscar trabajo ese día, y el televisor a un volumen innecesariamente alto. Me senté en la cama, miré mi habitación y me levanté. Por alguna razón, esa mañana mi mente estaba increíblemente despejada, sin el peso de la noche anterior. Todo parecía estar ya ordenado en mi cabeza. Abrí el armario y saqué una maleta de tamaño mediano, no muy grande, pero suficiente para lo esencial de varios días. Doblé algo de ropa, cogí mis artículos de aseo, el cargador del teléfono, documentos importantes y la cerré. Cada movimiento fue preciso, sin prisa pero sin vacilación. En la habitación aún se oía el bullicio de fuera, pero ya no le prestaba atención. Por primera vez en muchos días, sentí una extraña calma. Cuando uno ve el problema con claridad, la confusión desaparece. Arrastré la maleta hacia la puerta. Las ruedas hicieron un pequeño ruido sobre el suelo, suficiente para que la gente del salón levantara la vista. El desayuno estaba a medias. Sobre la mesa había platos de comida cubiertos por todas partes. Un hombre se hurgaba los dientes. Una sobrina comía mientras miraba el móvil. Mi suegra, sentada a la cabecera de la mesa, enarcó una ceja al ver la maleta. No me preguntó a dónde iba ni qué pasaba. Solo soltó una risita, una mezcla de desdén y desafío, y dijo una sola frase: ya se le pasará el berrinche, y volverá. Me quedé allí, mirándola unos segundos. Si hubiera sido la yo de hace unos días, probablemente habría intentado explicar, discutir, hablar para que me entendieran. Pero esa mañana, no. No dije ni una palabra. Simplemente, con calma, dejé la maleta junto a la puerta, saqué el teléfono y abrí la misma aplicación del banco que había estado mirando la noche anterior. La sección de gestión de tarjetas apareció en la pantalla. Las 5 tarjetas adicionales, a la vista. Deslicé el dedo sobre cada una de ellas. Bloquear la primera, bloquear la segunda. La tercera. La cuarta. La quinta. Todo en cuestión de segundos. Rápido y frío. La pantalla mostró la confirmación. La miré bien y la apagué. Luego, cogí el asa de la maleta y salí directamente por la puerta. A mi espalda, aún oía el leve tintineo de los cubiertos, el arrastrar de una silla y el breve y atónito silencio de los que estaban sentados allí. No miré atrás. Esa mañana,
Me fui de esa casa sin necesidad de decir nada más, porque por primera vez entendí que hay cosas por las que no vale la pena discutir. A veces, basta con detenerse en el momento justo para que los demás sientan por sí mismos lo que es perder aquello que daban por sentado. No había pasado mucho tiempo en casa de mis padres cuando el caos estalló en casa de mi marido. Yo no estaba allí, pero con solo ver la avalancha de llamadas en mi teléfono y reconstruir los hechos con lo que sabía de cada uno de ellos, podía imaginarme perfectamente la escena. Después de que me fuera, seguramente al principio nadie notó nada raro. Para mi suegra, yo solo estaba teniendo una pataleta infantil, como tantas otras veces. Probablemente se sentó a la mesa y, con aire de superioridad, les dijo a sus parientes que comieran tranquilos, que yo me iría un rato pero acabaría volviendo. Y a toda esa gente tampoco le importaría. Para ellos, mi presencia o ausencia era menos importante que el hecho de que en la casa hubiera comida, un techo y, sobre todo, esas tarjetas bancarias que usaban como si fueran suyas. Pero unas horas después, esa falsa sensación de seguridad empezó a resquebrajarse. Un sobrino, al que mi suegra mandó al supermercado a por más comida y provisiones, llenó un carro de carne, pescado, verduras, leche, galletas y, de paso, unas cuantas latas de refrescos y aperitivos. Al llegar a la caja, sacó la tarjeta adicional y la pasó, como siempre. La máquina dio error. Levantó la vista, pensando que el cajero se había equivocado o que el datáfono fallaba, y le pidió que lo intentara de nuevo. Tampoco funcionó. Al tercer intento, la cajera lo miró y le dijo claramente: «Señor, esta tarjeta ha sido denegada». Fue entonces cuando entró en pánico y llamó a mi suegra. Casi podía oír su voz chillona en los mensajes de voz que me llegaron más tarde. «Tía, que la tarjeta no funciona. Y hay gente esperando en la cola». Mi suegra, al principio, seguramente se mantuvo arrogante. Frunciría el ceño y diría: «Vuelve a intentarlo. Será un error de la máquina». Conocía bien esa confianza suya. Siempre creía tener todo bajo control, siempre que nadie se atreviera a contradecirla. Pero esta vez, volver a intentarlo fue inútil. Menos de 20 minutos después, su teléfono empezó a sonar sin parar. El que estaba en la tienda de conveniencia llamó porque no podía pagar las bebidas. Otro que acababa de pedir comida para llevar se quedó blanco cuando le rechazaron la tarjeta. Incluso uno que estaba en una cafetería cerca de un lugar donde había entregado su currículum. Al ir a pagar, descubrió que esa tarjeta tan familiar era ahora un trozo de plástico inútil. Cada uno llamaba con su propia historia. Uno enfadado, otro sorprendido, otro avergonzado por estar retenido en la caja. El coro de voces superpuestas debió convertir la ya ruidosa casa en un manicomio. Fue entonces cuando alguien dijo en voz alta lo que ya era evidente: «Esta tarjeta tiene un problema. Está bloqueada». Con esa sola frase, estoy segura de que el ambiente cambió por completo. De la despreocupación pasaron a la inquietud. De pensar que era un simple error técnico, empezaron a mirarse unos a otros, a hacer conjeturas, a darse cuenta de que el asunto no era tan simple. Mi suegra debió de ser la primera en sentir el pánico real, porque ella sabía mejor que nadie que esas tarjetas no eran suyas. Aún así, las había usado para mantener las apariencias frente a sus parientes, para prometerles comida y alojamiento, cuando en realidad nunca había sido su dinero. En el momento en que yo bloqueé las tarjetas, la fachada de generosidad que había construido se vino abajo. Me llamó por primera vez. Dejé que el teléfono sonara hasta que se cortó. Llamó una segunda vez y una tercera. Luego llamó Yago, y después varios números desconocidos. No contesté. No porque no supiera lo que querían, lo sabía perfectamente. Simplemente, por primera vez, quería que probaran la sensación de perder algo que durante tanto tiempo habían dado por sentado. Al otro lado, seguramente empezaron los cuchicheos. Uno miraba a otro, y luego a mi suegra. Alguien diría en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «Parece que la nuera se ha enfadado de verdad». Otro, quizás, chasquearía la lengua: «Esto no pinta bien». Frases que para un extraño serían normales, pero para mi suegra serían como espinas clavándose en su orgullo. Ella, que siempre había querido mantener las apariencias, ser la que tenía la última palabra, la que tenía dinero y podía cuidar de su familia. Ahora, delante de las mismas personas a las que les había prometido el oro y el moro, todo se le estaba yendo de las manos. Pero Aurelia seguramente no se rindió tan fácilmente. Puedo imaginar su voz, entre enfadada y forzada,
es solo una rabieta. En un rato la llamo otra vez y se arregla. No os preocupéis. Cuanto más se esforzaba por parecer firme, más nerviosa estaría por dentro. Porque solo quien sabe que se apoya en algo prestado entiende el vacío que se abre bajo sus pies cuando se lo quitan. Y luego, a la hora de comer, quizás alguien intentó pedir comida a domicilio para salir del paso. O quizás mi suegra mandó a alguien a comprar más comida, como había hecho los últimos días. Fuera como fuese, el resultado fue el mismo. La tarjeta no funcionaba. Y en cuanto al dinero en efectivo, no habría mucho. Su pensión de 600 euros, incluso si la tuviera intacta, no podría alimentar a una decena de adultos en una ciudad como Madrid. Fue en ese preciso momento, estoy segura, cuando mi suegra comprendió la verdad que no quería admitir. Ya no se podía usar un solo euro en esa casa. No porque no hubiera dinero físicamente, sino porque la fuente de la que habían estado sacando dinero con tanta alegría esa mañana había sido cortada por completo. Y desde ese instante, la casa que habían considerado un albergue gratuito comenzó a mostrar su verdadera cara. Un lugar donde, en cuanto se corta el dinero, la paz se convierte en caos. Aquella tarde, después de la escena de las tarjetas denegadas en el supermercado, la tienda y el restaurante, el ambiente en casa de mi marido cambió radicalmente. Si los días anteriores la casa era un hervidero de risas y gente entrando y saliendo, esa tarde esa alegría artificial se había desvanecido. Seguía siendo la misma gente, en el mismo salón, pero sus caras eran un poema. Uno recostado en el sofá, otro de pie con las manos en las caderas, otro mirando el móvil y chasqueando la lengua. Ya nadie hablaba de buscar trabajo con entusiasmo. Ya nadie se reía alardeando de lo bien que se vivía en la ciudad. Parecía como si los hubieran despertado de golpe de un sueño de comodidad que creían eterno. El primero en hablar fue un tío mayor del pueblo. Su voz, normalmente atronadora, sonaba aún más estridente cuando estaba enfadado. Apoyó las manos en las rodillas, miró fijamente a mi suegra y dijo sin rodeos: «Tú dijiste que aquí nos lo cubrías todo. ¿Qué es eso de que las tarjetas no funcionan?». La pregunta resonó en el salón abarrotado, y todos guardaron silencio un instante. Ya no era una pregunta normal. Era una acusación. El orgullo que mi suegra había intentado mantener desde que llegaron sus parientes empezaba a ser perforado por su propia familia. Sin darle tiempo a responder, una mujer a su lado intervino, impaciente. «¿Y ahora qué comemos?». A mediodía no me atreví a pedir nada más por si no podíamos pagar. Un joven añadió con tono irritado: «Acabo de volver de una entrevista. Solo tengo unos pocos euros en el bolsillo. Si aquí no se puede pagar nada, ¿cómo nos las arreglamos?». Una pregunta tras otra, todas dirigidas a mi suegra. La cordialidad y el respeto del primer día habían desaparecido. Nadie se acordaba ya de su famosa frase: «Somos familia». Cuando el dinero y la comida estaban en juego, la gente mostraba su verdadera cara con una rapidez escalofriante. Mi suegra debía de estar ya desesperada. Seguía sentada a la cabecera de la mesa, pero su aire de superioridad, su forma de hablar con tanta seguridad, se había esfumado. Imagino que intentó mantener la compostura, forzar una voz firme. «Seguro que las ha bloqueado temporalmente. Dejad que la llame otra vez». Pero la vacilación en su voz seguramente no engañó a nadie. A fin de cuentas, su pensión era de solo 600 euros al mes. Con 600 euros, si vivía sola y con austeridad, podía apañárselas. Pero para mantener a casi 10 adultos, con 3 comidas al día, gastos de luz, agua y transporte en una ciudad, no le llegaría ni vendiendo su propio orgullo. Puedo imaginarla yendo y viniendo por el salón, con el teléfono en la mano, el ceño fruncido por la confusión. Quizás abrió su cartera, contó los billetes que le quedaban, quizás revolvió los cajones buscando algo de dinero suelto. Pero cuanto más buscaba, más se enfrentaba a una verdad difícil de tragar. Durante mucho tiempo, se había acostumbrado a ser generosa con mi dinero. Y ahora que tenía que pagar de su bolsillo, no tenía casi nada con qué defenderse. No sé cuánto tiempo aguantó la presión, pero al final llamó a Yago. Su voz debía de sonar a la vez urgente y enfadada. «Yago, llama a tu mujer. Dile que desbloquee las tarjetas. Esto es un caos». Su forma de hablar sonaba como si la culpable fuera yo, como si bloquear mis propias tarjetas fuera el acto más irracional del mundo. En su mente, yo tenía la responsabilidad de desbloquearlas para que todos siguieran gastando, para que la casa volviera a esa falsa armonía de los días anteriores. Fue entonces cuando Yago probablemente se dio cuenta de la magnitud del problema. Hasta ahora, rara vez se había metido en los asuntos de dinero de la casa. Si faltaba algo, yo me encargaba.
Si había un problema, yo lo resolvía. Si su madre necesitaba algo, recurría a mí. Así que, cuando esa fuente se cortó de repente, se dio cuenta de lo desvalido que estaba. Me llamó una y otra vez, desde su número, desde el de su madre, desde números desconocidos de sus parientes. Mi teléfono no paraba de sonar, pero lo ignoré. No porque no lo viera, lo veía todo. Simplemente, esta vez no quería precipitarme a limpiar el desastre causado por su descaro. Cuanto más llamaban sin éxito, más tenso se volvía el ambiente en la casa. Algunos parientes empezaron a cuchichear entre ellos. Pero ya se sabe cómo son los cuchicheos en un lugar lleno de gente. Todos los oyen. Un hombre chasqueó la lengua. Si no hay dinero para los gastos, estar aquí es como estar atrapado. Otro respondió. Exacto. Recién llegados a la ciudad, sin dinero para comer o moverse, no podemos hacer nada. Una mujer joven con un niño en brazos fue aún más directa. Pensaba que aquí tendríamos un apoyo temporal. Pero con esto, ¿qué hacemos? Esa frase, estar atrapado, era perfecta, porque describía la verdadera naturaleza de la situación. No habían venido de visita ni por una reunión familiar. Habían venido a aferrarse a mi casa como a una estación de servicio gratuita en medio de la ciudad. Tenían un lugar donde dormir, alguien que les preparaba la comida, una tarjeta para gastar y alguien que asumía los gastos que ellos deberían haber cubierto. Cuando ese apoyo desapareció, se sintieron atrapados. Y cuando la gente se siente atrapada, deja de ser amable. Empiezan a calcular, a quejarse, a culpar a la persona que les hizo promesas. Así, de ser un grupo de gente feliz que llegaba a la ciudad con la ilusión de una nueva oportunidad, pasaron a mirarse con resentimiento, a mirar a mi suegra con desconfianza, a ver la casa como un lugar en el que ya no valía la pena estar si no había dinero de por medio. El ambiente hostil se extendió rápidamente. Del salón a la cocina, de la mesa al porche. No estalló en una pelea de inmediato, pero se solidificó en cada mirada, en cada suspiro, en cada frase a medio decir llena de frustración. Y probablemente fue a partir de esa tarde cuando mi suegra empezó a ver algo con claridad. La gente a la que había acogido con tanto entusiasmo, a la que había prometido mantener, en realidad no sentía ningún apego ni gratitud hacia ella. Solo estaban contentos mientras hubiera un beneficio. Cuando el beneficio desapareció, solo quedaron la molestia y las exigencias. Esa noche, después de una tarde entera ignorando el timbre incesante del teléfono, finalmente contesté cuando Yago llamó una vez más. Estaba sentada en el porche trasero de la casa de mis padres, con una taza de té ya fría delante. El cielo se había oscurecido, y en la calle solo se oía el ladrido lejano de un perro y el sonido de un televisor de algún vecino. La tranquilidad del lugar hacía que la voz al otro lado del teléfono sonara aún más tensa y apresurada. En cuanto descolgué, Yago habló de inmediato, casi sin saludar. ¿Por qué has bloqueado las tarjetas? Su voz era una mezcla de enfado y agobio, como si intentara contenerse sin éxito. Guardé silencio un momento, y luego respondí con calma, «Es mi dinero. ¿Hay algún problema en que las bloqueé?» Mi respuesta debió de dejarlo sin palabras. Oí un silencio de varios segundos al otro lado, como si no esperara que yo fuera tan directa. Hasta ahora, cada vez que había un problema de dinero en casa, yo solía ser la que cedía primero. A veces me molestaba. A veces me sentía ahogada por la frustración. Pero al final, siempre buscaba la manera de hablar con calma, de ceder para mantener la paz. Quizás por eso, Yago y su familia se habían acostumbrado a la imagen de una esposa que se ablandaba con unas pocas palabras de consuelo o un ligero reproche. Pero esa noche no. No tenía ganas de consolar a nadie. Y menos aún de explicar lo que era más que evidente. Yago cambió de tono más rápido de lo que esperaba. Pasó del enfado a una voz más suave, pero llena de impaciencia. En casa todo es un caos. Con tantos parientes aquí, lo que has hecho es echar más leña al fuego. Sonreí con amargura, mirando el patio oscuro. ¿Y quién los invitó a quedarse? De nuevo el silencio al otro lado. No porque no me hubiera oído, sino porque no sabía qué responder. La pregunta era demasiado simple, demasiado directa, y daba justo en el clavo. Sin esperar su respuesta, continué. Cuando llegaron con las maletas, alguien me preguntó algo. Cuando tu madre se plantó en medio del salón a prometer comida y alojamiento, alguien se giró a mirarme. ¿Y ahora que hay problemas, se supone que yo tengo que ser la responsable? Yago soltó un bufido. Su voz empezaba a sonar irritada. No hables así. Son familia.
Están pasando por un mal momento y por eso se apoyan en nosotros unos días. Lo interrumpí de inmediato. Apoyarse unos días es una cosa. Instalarse con la intención de quedarse. Traerse hasta los edredones y tratar la casa de otros como una pensión gratuita es otra muy distinta. No levanté la voz. Pero cada palabra fue tan clara que hasta yo noté la frialdad en mi tono. Iago pareció perder la paciencia por completo. Siempre estás con el dinero. Tanto escándalo por unos pocos días. ¿Qué ganas con esto? Al oír eso, me dio más risa que rabia. Respondí muy despacio. Unos pocos días. A ver, acláramelo. ¿Cuántos son unos pocos días? 3. Una semana. O hasta que encuentren trabajo y decidan quedarse para ahorrarse el alquiler. Dímelo. Iago no respondió de inmediato. Oía un murmullo de fondo, la voz de alguien preguntando: ¿ya te hace caso? Luego, el ruido de una silla, una puerta que se abría y se cerraba. El caos se colaba por el teléfono, suficiente para imaginar la tensión que se vivía en la casa. Apreté el teléfono con más fuerza. Si quieren quedarse, que se paguen sus gastos. Son adultos. Si vienen a la ciudad a buscar trabajo, tienen que pensar en el alquiler, la comida, el transporte. Nadie tiene derecho a cargarme todo eso a mí. Esta vez Iago no me contradijo. Solo dijo en voz baja: ya conoces a mi madre. Ahora todos la están mirando. La estás dejando en evidencia. Al oír eso, me reí, pero sin alegría. Cuando tu madre cogió mi tarjeta para dársela a otros, ¿alguien pensó si me dejaba en evidencia a mí? Cuando me planté en medio del salón y me acusaron de ser tacaña, ¿alguien se dio cuenta de que me estaban faltando al respeto? De nuevo silencio al otro lado. Sabía que Iago lo entendía todo. Simplemente, estaba acostumbrado a mantenerse en una posición segura, a callar y dejar que yo me las arreglara. Por eso, ahora que yo dejaba de cargar con todo, veía cómo todo se desmoronaba. Estaba a punto de decir algo más cuando oí un ruido, como si alguien le hubiera arrebatado el teléfono. Luego, la voz de mi suegra, aguda y estridente, me golpeó en el oído. Dámelo a mí. Un segundo después, su voz atronó en el altavoz. Lo que estás haciendo es faltarle el respeto a esta familia. Guardé silencio un momento. No por sorpresa, sino porque sabía que esto acabaría llegando. Para mi suegra, el problema nunca era lo que ella hacía. El problema era que alguien se le opusiera. Eso era ser una insolente. Una desconsiderada. La oí seguir gritando. ¿Montas este escándalo por unas tarjetas de nada para que los parientes nos miren y se rían de nosotros? ¿Quieres humillar a toda esta familia para quedarte a gusto? Su voz era cada vez más alta, como si gritando más fuerte pudiera tener razón. Me erguí en la silla. La taza de té que tenía delante ya estaba helada. Mis padres, dentro de la casa, seguramente oían la conversación, pero no salieron. Quizás sabían que necesitaba terminar esto a mi manera. Sujeté el teléfono con más firmeza y dije lentamente, sin alzar la voz, sin prisa: ¿faltar al respeto? En esta casa nunca se me ha respetado. Al otro lado se hizo un silencio sepulcral. No más gritos. No más interrupciones. Un silencio breve, pero tan pesado, que podía oír mi propia respiración. No dije nada más. Con eso bastaba. Bastaba para que Iago lo entendiera, para que mi suegra lo entendiera, y para que yo misma lo entendiera. Durante mucho tiempo, había intentado creer que si aguantaba un poco más, si era un poco más dócil, si me esforzaba un poco más, todo estaría en paz. Pero esa noche me di cuenta de que, con gente que da por sentada tu generosidad, cuanto más cedes, más te invaden. Cuanto más das, más creen que es tu obligación. Y cuando se llega a ese punto, cualquier explicación es inútil. Finalmente, al otro lado se oyó un ruido. Parecía que mi suegra iba a decir algo más. Pero no esperé. Colgué. La pantalla oscura reflejó mi rostro en la penumbra. Dejé el teléfono sobre la mesa y solté el aire lentamente. Era la primera vez que les hablaba así de claro, y también la primera vez que no sentía ningún remordimiento. Solo una sensación muy nítida. Había cruzado un umbral. El umbral tras el cual ya no quería volver a ser el cajero automático parlante de esa casa. Después de colgar supe que al otro lado la calma no volvería. Hay frases que, una vez dichas, no solo enfadan a quien las oye, sino que lo obligan a enfrentarse a la verdad que ha estado ignorando. Mi frase de esa noche, en esta casa nunca se me ha respetado.
Para mi suegra debió de ser como una bofetada en plena cara, delante de todos los parientes que esperaban que ella solucionara el problema. No estuve allí para verlo, pero solo con imaginar la escena en ese salón después de la llamada, podía adivinar lo denso que se volvió el ambiente. Mi suegra seguramente le devolvió el teléfono a Iago con el rostro desencajado. Y él se quedaría paralizado unos segundos, sin esperar una respuesta tan rotunda por mi parte. El breve silencio que sigue a una conversación tensa suele ser más incómodo que los propios gritos, porque todos entienden que, llegado a ese punto, ya no se trata de una pataleta infantil. En la casa, los parientes seguirían sentados por el salón, en los colchones, alrededor de la mesa. Sus miradas irían de mi suegra a Iago, esperando una respuesta clara. Habían venido con la mentalidad de que tenían un lugar seguro, alguien que se ocuparía de todo. Ahora, de repente, se encontraban en el aire, y la euforia del primer día se había esfumado. Al cabo de un rato, alguien rompería el silencio, y como es típico en esa familia, su comentario sería muy práctico. Quizás un tío o una prima, chasqueando la lengua, diría: «Bueno, de momento tendremos que poner algo de dinero cada uno para la comida. No podemos quedarnos así, mirándonos las caras». La frase, aunque pudiera sonar razonable, solo demostraba que empezaban a entender que quedarse de gorra en mi casa no era tan fácil como pensaban. A todos les gusta tener un techo gratis, pero cuando llega el momento de sacar la cartera, el llamado amor familiar empieza a tambalearse. Pero no todos estarían dispuestos a contribuir. Seguro que habría alguien que frunciría el ceño. Una sobrina joven probablemente diría: «Pero si la tía Aurelia dijo que podíamos quedarnos tranquilos, que no nos preocupáramos por el dinero». Y otro añadiría: «Exacto. Dejamos el pueblo porque nos dijeron que aquí tendríamos un apoyo. Si a los pocos días ya tenemos que poner dinero, ¿cómo lo hacemos?». Esos comentarios, aunque sonaran a lamento, eran en realidad reproches. Reproches a mi suegra por haber prometido más de lo que podía cumplir. Por haberles pintado un panorama idílico que ahora se desmoronaba. Mi suegra, que siempre le ha gustado ser la que manda, la que tiene la última palabra, se sentiría cada vez más humillada con esos cuchicheos. Para ella, el dinero puede escasear, pero el orgullo siempre hay que mantenerlo intacto. Casi puedo verla, erguida en su silla, con los labios apretados, intentando mantener la compostura mientras por dentro era un manojo de nervios. Cada comentario sería como un arañazo en su orgullo. Ya maltrecho desde que las tarjetas dejaron de funcionar. Incapaz de admitir su error, seguramente culparía a la persona más cercana y fácil de culpar: Iago. Puedo imaginar su voz, entre enfadada y contenida: «¿No eres capaz de controlar a tu mujer? ¿Dejas que monte este escándalo?». Una frase tan familiar que resultaba hasta cómica. Todas las decisiones que ella había tomado, las promesas que había hecho, la gente que había metido en casa, al final, todo se reducía a que Iago no controlaba a su mujer. En su mente, yo no era una persona con derecho a decidir sobre mi propio dinero, sino algo que su hijo debería tener bajo control. Pero esta vez, Iago tampoco podría mantenerse al margen como antes. Llevaba días presionado por su madre, por los parientes, por la falta de dinero y por mi negativa a ceder. La presión, acumulada sobre alguien que siempre ha evitado los conflictos, tenía que estallar. Quizás le respondió con dureza: «Mamá, no me eches toda la culpa a mí. ¿Quién les prometió a todos que podían quedarse? ¿Quién prometió cubrir todos los gastos?». Una sola frase como esa bastaría para tensar aún más el ambiente. Mi suegra, sin duda, no soportaría que su propio hijo le respondiera así delante de los parientes. Seguramente alzaría la voz. «Lo hice por esta familia. ¿Acaso íbamos a dejar a nuestros parientes en la calle?». Iago, ya harto, quizás soltaría una risa amarga y respondería: «Se ayuda dentro de las posibilidades de cada uno. ¿Con qué pensabas mantenerlos? ¿Es todo dinero de mi mujer? ¿O ya se te ha olvidado?». Ese sería el golpe definitivo. Porque sacaría a la luz lo que ella más odiaba admitir: que su generosidad se sostenía, en gran parte, con mi dinero. La discusión entre madre e hijo probablemente estallaría en medio del salón, delante de todos. No una discusión a puerta cerrada, sino un enfrentamiento abierto. Una frase tras otra, cada uno intentando tener razón. Una, por su orgullo herido; el otro, por sentirse acorralado. Los parientes, sentados alrededor, al principio intentarían mediar, pero al final solo podrían escuchar en silencio. Porque todos entenderían que este embrollo ya no era simplemente una cuestión de quién pagaba la cena.
Y en medio de esa tensión, seguro que alguien soltaría una frase medio en broma, medio en serio, de esas que más duelen. Quizás un primo, recostado en su silla, con una sonrisa forzada, diría: si queremos que esto se calme, habrá que bajar la cabeza. En cuanto esa frase se pronunciara, estoy segura de que el salón se quedaría en silencio un instante. Porque todos sabrían que era verdad. Pero cuanto más cierto, más humillante para mi suegra, Aurelia, que toda su vida se ha creído superior, que está acostumbrada a mandar y no a obedecer. Nunca ha sabido pedir perdón. Decirle que me llamara para disculparse, delante de la gente ante la que tanto había alardeado, era como obligarla a admitir que se había equivocado, que había hecho promesas vacías, que había vivido de las apariencias con el dinero de su nuera. Solo de pensarlo, puedo imaginar su cara enrojecida por la rabia. No solo rabia hacia mí, sino también hacia la situación que la obligaba a doblegarse ante la persona a la que creía poder someter indefinidamente. Y fue a partir de ese momento, cuando supe que esa casa se había agrietado de verdad. Ya no eran pequeñas fisuras que se podían tapar con un somos familia, sino grietas profundas que atravesaban el orgullo, el dinero y el falso orden que mi suegra se había esforzado tanto en mantener. Esa noche, tras la tensa discusión en el salón, la casa por fin se sumió en un relativo silencio. Pero yo sabía muy bien que ese silencio no significaba paz. Era solo la calma que precede a algo peor, más sutil y dañino. Con gente como mi suegra, cuando se siente humillada, la cosa no acaba con un simple enfado. Hará lo que sea para recuperar el control. Aunque no estaba allí, conozco también a Aurelia, que podía adivinar cada uno de sus movimientos. Seguramente, esperó a que todos los parientes se acostaran, a que en el salón solo se oyera el zumbido del ventilador y el sonido de alguien revolviéndose incómodo en su colchón. Entonces, llamaría a Iago a su habitación en voz baja. Ese tono de ven, que quiero hablar contigo, lo he oído innumerables veces. Cada vez que lo usa, es porque va a decir algo que no quiere que otros oigan, o porque está tramando algo no del todo honesto. Imagino la habitación, con solo la luz tenue de la mesita de noche, mi suegra sentada en el borde de la cama, con la espalda recta, la cara aún hinchada por la rabia. Iago, de pie o sentado en el borde de una silla, agotado tras un día de asedio por parte de los parientes, reproches de su madre y mi negativa a ceder. El ambiente sería tan denso que la primera palabra que se pronunciara desataría toda la frustración contenida. Y, como es típico de Aurelia, su primera frase no sería de autocrítica, sino para culparme a mí de todo. Casi puedo oír su voz, ronca, llena de la amargura de quien se ha visto herido en su orgullo. Pero ¿quién se ha creído que es tu mujer para hacer algo así? Aunque sonara a pregunta, era una declaración de despecho. No le sorprendía tanto que las tarjetas estuvieran bloqueadas como el hecho de que la persona que se había atrevido a hacerlo fuera yo. En su cabeza, yo debía ser la que aguantaba, la que obedecía, la que podía ser presionada pero no podía rebelarse. El hecho de que yo cortara el flujo de dinero y le hablara con esa franqueza por teléfono era, para ella, como una bofetada en público. Iago, ese día, seguramente también habría llegado a su límite. Nunca ha sido un hombre que tome las riendas, ni que tenga el temple para resolver conflictos. Atrapado entre su madre, los parientes y yo, era normal que acabara soltando la solución más fácil que se le ocurre a muchos hombres cuando pierden el control. Imagino que diría, con voz irritada: pues a lo mejor nos divorciamos y se acaba el problema. Para él, esa frase quizás fuera solo una forma de desahogarse, de quitarse de encima todo ese caos. Pero para mi suegra, esa nunca fue una opción. Aurelia reaccionaría al instante. Sin pensarlo, negaría con la cabeza, su voz fría como el acero: si os divorciáis, ¿quién mantiene esta casa? Esa era su respuesta más sincera en todo este tiempo. Sin parientes, sin honor, sin moralidades, solo la cruda realidad de que no quería perder la fuente de ingresos a la que se había acostumbrado. Quizás no me llamara directamente cajero automático, pero su pensamiento no era muy diferente. Para ella, el divorcio no era la ruptura de la familia de su hijo. El divorcio era perder a la persona que cubría los gastos de la casa, y con ello, la capacidad de quedar bien con sus parientes, usando el dinero de otra. Al oír eso, Iago probablemente se quedaría callado unos segundos. Porque, a fin de cuentas, sabía que su madre tenía razón, a su manera pragmática. Durante años, la mayor parte de los gastos de la casa habían salido de mi bolsillo. El buen funcionamiento de la casa, el prestigio de su madre con la familia, su propia vida desahogada.
Él sabía que todo eso dependía en gran medida de mi dinero y mi paciencia. Así que decir nos divorciamos y ya está sonaba fácil, pero el precio a pagar era algo que ni él ni su madre querían afrontar. Seguramente, en ese silencio, mi suegra cambió de estrategia. Es de esas personas que, si no pueden imponerse por las buenas, buscan otras vías. Si la suavidad no funciona, usa la dureza. Y si la dureza no es suficiente, recurre a más gente, más presión, más apelaciones al honor para acorralar al oponente. Imagino que bajó la voz, pero ese cambio de tono era aún más preocupante, porque significaba que estaba tramando algo. Le diría a Yago, palabra por palabra, tenemos que hacer que vuelva y desbloquee las tarjetas. No podemos seguir así. Yago, agotado, podría haber preguntado. ¿Cómo? Está en casa de sus padres y no escucha a nadie. Y mi suegra, con toda su experiencia y astucia, seguramente apretaría los dientes y respondería. Si no escucha, tendrá que escuchar. Usaremos a la familia. Usaremos el honor. Sigue siendo tu mujer y la nuera de esta casa. No puede lavarse las manos tan fácilmente. Ese es el razonamiento típico de quienes creen que basta con involucrar a más gente, convertir un problema privado en un asunto familiar, usar la presión del grupo y el qué dirán para doblegar a una mujer. Conozco bien esa táctica. La presión familiar que suelen ejercer no es para resolver quién tiene razón, sino para quebrar la voluntad del más débil. No preguntarían por qué me fui. Se centrarían en que estaba dejando en mal lugar a la familia, arruinando la convivencia, dando que hablar a los vecinos. Me convertirían, a mí, la víctima de su abuso, en la culpable, simplemente porque me atreví a dejar de proporcionarles lo que se habían acostumbrado a recibir. Y lo más irónico es que mi suegra seguía creyendo que esa táctica funcionaría. Yago, tras un momento de silencio, seguramente acabaría asintiendo. No por estar completamente de acuerdo, sino porque no se le ocurriría otra solución. Un hombre acostumbrado a evitar los conflictos suele aferrarse a la primera solución que le ofrecen, aunque sepa que no es la correcta. Quizás suspiró y dijo en voz baja: mañana la llamaré otra vez. Con eso bastaría para tranquilizar a su madre, que pensaría que había logrado poner a su hijo de su lado de nuevo. Pero había algo que ninguno de los dos sabía. O si lo sabían, no querían creerlo. Que yo ya había anticipado casi todas sus reacciones desde el momento en que bloqueé las 5 tarjetas esa mañana. Sabía que mi suegra no se rendiría fácilmente. Sabía que Yago dudaría, se enfadaría, incluso pensaría en el divorcio. Pero al final se echaría atrás por conveniencia. Y sabía que intentarían traerme de vuelta, no con respeto, sino con presión, con la familia, con el llamado honor familiar. Precisamente porque lo sabía, no tenía prisa, ni pánico, ni remordimientos. Esa noche, sentada en casa de mis padres, mirando la pantalla del teléfono, ahora más silenciosa, porque entendí que bloquear las tarjetas solo había sido el primer paso. Lo que los había descolocado no eran 5 trozos de plástico, sino el hecho de que, por primera vez, yo no seguía el guión que ellos me habían impuesto. Y una vez que salí de mi papel de la que se encarga de todo, esta historia no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. En casa de mis padres dormía mucho mejor. Sin el arrastrar de zapatillas por el salón, sin el ir y venir caótico de gente, sin la sensación de abrir los ojos y tener que pensar qué faltaba en casa o quién habría cogido la tarjeta. Mi madre se levantó temprano para preparar un caldo, mi padre estaba en el porche tomando un té. Esa tranquilidad me calmó un poco, pero sabía perfectamente que las cosas no se quedarían así. Conociendo a mi suegra, no se quedaría de brazos cruzados después de que yo le cortara el grifo de esa manera. Y así fue. A media mañana, mientras ayudaba a mi madre a limpiar unas verduras, oí el chirrido de un coche frenando bruscamente en la puerta, seguido de un alboroto de voces. No era un coche, eran varios. Sin necesidad de asomarme, ya sabía quiénes eran. Mi madre me miró con preocupación, y mi padre dejó su taza de té sobre la mesa, con el rostro serio. En el patio, el sonido de pasos apresurados y la verja de hierro, abriéndose con un chirrido estridente. No parecían venir de visita, sino más bien como un grupo que viene a cobrar una deuda o, mejor dicho, a reclamar algo que creen que todavía les pertenece. Cuando salí al porche, vi a mi suegra, a Yago y a varios parientes de pie en el patio, todos con cara de pocos amigos. Algunos, sin haber entrado del todo, ya miraban a su alrededor como para asegurarse de que los vecinos los vieran. Mi suegra, vestida de oscuro, con el pelo recogido y los labios apretados, tenía el rostro contraído por la rabia. Yago estaba a su lado, con ojeras,
pero su cansancio no lo suavizaba, sino que le daba un aire más frío de lo normal. Detrás de ellos estaban los mismos parientes que hacía unos días comían y reían en mi casa. Ahora venían en tropel, como si fueran a celebrar una reunión familiar en el patio de mis padres. Nada más cruzar la verja, mi suegra alzó la voz. Sin un saludo, sin importarle de quién era la casa ni quién estaba presente. Me señaló directamente, su voz aguda resonando en todo el vecindario. «Te vas de casa por una tontería. ¿Qué clase de mujer eres?» En cuanto dijo eso, vi cómo en las casas de al lado algunas cortinas se movían. En un pueblo, en cuanto alguien levanta la voz en el patio, todos los vecinos se enteran. Mi suegra lo sabía perfectamente, y lo hizo a propósito. Quería convertirlo en un escándalo para avergonzarme, para ponerme en una situación en la que tuviera que ceder, antes de que pudiera decir nada. Un pariente que estaba detrás intervino con sorna. «Una nuera que se comporta así, ¿quién la aguanta? Se va a casa de sus padres por un problemilla de nada, la gente se va a reír de nosotros». Otra mujer a su lado hizo una mueca. Miró a mis padres y soltó una indirecta. Cuando una hija se casa, es de la familia del marido. No puede hacer la maleta y volver aquí como si no tuviera marido ni nada. Cada frase caía en medio del patio como piedras lanzadas a la cara. No habían venido a hablar ni a resolver nada. Habían venido a presionar, a avasallar, a acorralarme entre todos para que me rindiera. Iago se quedó allí desde el principio, sin intentar que su madre o sus parientes bajaran el tono. Cuando terminaron de hablar, me miró fijamente, con voz fría. «Te estás pasando. Desbloquea las tarjetas y volvamos a casa a hablar como personas civilizadas». La frase «hablar como personas civilizadas» casi me hizo reír. Si de verdad quisiera civilización, no habría traído a toda esa gente a abarrotar el patio de mis padres. Si de verdad quisiera civilización, le habría dicho a su madre desde el principio que no podía instalar a toda su familia en nuestra casa, y mucho menos usar mi dinero para mantenerlos como si fuera lo más normal del mundo. Miré a Iago fijamente. Desde que me fui, era la primera vez que lo miraba tanto tiempo sin sentir la más mínima debilidad. Pregunté, de forma concisa y clara: «¿Civilizado es traer a casi 10 personas a vivir de gorra en mi casa, a que los mantenga durante un mes con mi dinero?» En cuanto lo dije, el grupo de detrás pareció sentirse aludido. Algunos se movieron incómodos, otros cambiaron de expresión. Mi suegra gritó al instante, señalándome con el dedo: «¿Tu casa? Eres la nuera, tienes que cuidar de la familia de tu marido. No abras la boca para decir mi casa, mi dinero». Hablaba tan rápido que se quedaba sin aire. Pero cuanto más hablaba, más claro quedaba lo que siempre había pensado: que desde que me casé, todo lo mío debía ser, por defecto, de la familia de mi marido. No discutí con ella. Sabía que con gente como mi suegra, cuanto más discutes en público, más escándalo monta. Simplemente me mantuve erguida. Miré a cada una de las caras que se agolpaban en el patio y dije, lentamente, cada una de mis condiciones, para que todos las oyeran bien: «Si queréis que vuelva». «De acuerdo». 1. Todos los parientes se van de casa. 2. Me devolvéis las 5 tarjetas adicionales. 3. A partir de ahora, los gastos de la casa serán claros y nadie tocará mi cuenta sin mi permiso. Y 4. Nadie entrará en mi habitación ni tocará mis cosas sin mi consentimiento. En cuanto terminé de hablar, el ambiente se congeló por unos segundos. Quizás no esperaban que no me acobardara, y menos aún que expusiera mis condiciones en medio del patio. Entonces una prima que estaba cerca de Iago soltó una risita sarcástica, afilada como una cuchilla. «¿Pero tú te crees que eres la dueña de la casa, o qué?» En cuanto lo dijo, varios de los de atrás empezaron a murmurar en señal de apoyo. Para ellos, que yo me atreviera a poner condiciones era una afrenta inaceptable. Me giré hacia mi suegra. Ya no sentía rabia, solo frialdad. Y dije la última frase, no en voz alta, pero con una firmeza que hizo que todo el patio enmudeciera. No voy a volver para mantener a un grupo de gente que trata mi casa como una pensión gratuita. Esta vez nadie interrumpió. Nadie se rió. Porque esa frase no dejaba lugar a réplica. Les había dicho a la cara exactamente lo que estaban haciendo. A plena luz del día, delante de mis padres y de los vecinos que escuchaban desde sus casas. Y supe que, a partir de ese momento, esto ya no sería la historia de una nuera enfadada que se va a casa de sus padres, como mi suegra quería pintarlo.
Se había convertido en un enfrentamiento real en el que yo no tenía intención de dar ni un paso atrás. Al oírme hablar tan claro en medio del patio de mis padres, y con los vecinos mirando desde sus puertas, la cara de mi suegra se puso morada. Su aire desafiante de cuando llegó pareció desinflarse como si le hubieran echado un jarro de agua fría. Se quedó paralizada unos segundos, con los labios apretados y los ojos desorbitados por la rabia, pero incapaz de articular una respuesta coherente. Los parientes que la acompañaban también perdieron su ímpetu inicial. Algunos se dieron la vuelta, otros murmuraron enfadados, y otros empezaron a caminar hacia la verja. Como si temieran que quedarse más tiempo solo los dejaría en peor lugar. Finalmente, mi suegra apenas pudo apretar los dientes y soltar: «Ya verás». Dicho esto, se dio media vuelta bruscamente y se fue, arrastrando a toda la comitiva tras ella. Los vi marcharse desde el patio, sin sentir victoria ni derrota. Solo tenía una cosa muy clara: a partir de ahora, dejarían de usar la presión directa. Empezarían a jugar de otra manera, más sutil, más sucia. Esa noche, tal y como esperaba, mi teléfono dejó de recibir llamadas insistentes y pasó a un tipo de acoso mucho más desagradable. El grupo de WhatsApp de la familia de mi marido se inundó de mensajes. Yo nunca había participado mucho en ese grupo, más que nada por respeto a mi marido. Pero esa noche, cada mensaje que aparecía en la pantalla me helaba el corazón. Uno escribió: «Viviendo con tanto egoísmo, ¿crees que te irá bien en la vida?». Otro añadió: «Por un poco de dinero, ya desprecia a su familia». Es verdad lo que dicen: cuando cambias de casa, cambias de amigos, y cuando te crees rico, cambias de mujer. Alguien incluso escribió un párrafo entero diciendo que, como nuera, solo pensaba en acumular dinero para su propia familia, dejando a la de su marido en la estacada en la ciudad, que no tenía corazón. Usaban las palabras como si yo hubiera cometido un crimen terrible, y ellos fueran las víctimas inocentes y abandonadas. Me quedé mirando los mensajes pasar por la pantalla. Si esto hubiera pasado antes, quizás me habría sentido dolida. Habría querido explicar que no es que no quisiera ayudar, sino que no podía permitir que se dieran por sentados mis recursos. Pero después de todo lo que había pasado, ya no tenía ganas de explicar nada, porque con gente que ya ha decidido culparte, digas lo que digas, solo oirán lo que quieren oír. No respondí ni una sola palabra. Simplemente, en silencio, hice capturas de pantalla de toda la conversación y guardé cada mensaje en una carpeta de mi teléfono. Pero la cosa no acabó ahí. Cerca de las 9 de la noche, un primo de mi marido publicó en sus redes sociales un estado muy corto, pero claramente dirigido a mí. Hay mujeres que se casan y solo piensan en llevarse el dinero a casa de sus padres. Debajo de la publicación, varios parientes se unieron al linchamiento. Uno puso un emoji de enfado. Otro comentó con indirectas: «Qué desagradecida. Quien vive así, acaba solo. El dinero ciega a la gente». Lo miré y no pude evitar sonreír con amargura. Hablaban como si yo les hubiera robado algo, cuando eran ellos los que habían venido en tropel a vivir a mi costa, usando mi dinero. Y cuando les corté el grifo, me acusaban de no tener sentimientos. Seguí sin decir nada. Guardé todo. Los mensajes del grupo, las publicaciones en redes sociales e incluso una breve grabación de audio de la mañana, cuando mi suegra gritaba en el patio de mis padres. No sabía si lo necesitaría, pero entendí algo muy importante. Cuando tratas con gente a la que le gusta provocar y luego tergiversar la realidad, es fundamental guardar pruebas. No para discutir y desahogarse, sino para, si llega el momento, poder ponerlo todo sobre la mesa y preguntar quién está intentando difamar a quién. A la tarde siguiente, mientras ayudaba a mi madre a limpiar verduras en el patio, sonó mi teléfono. Era el conserje del edificio donde vivo. Me conocía bien porque llevaba mucho tiempo viviendo allí y a menudo me ayudaba con los paquetes. Me llamaba de vez en cuando si pasaba algo. En cuanto contesté, oí su voz, un poco dubitativa. «Señora, en su piso hoy hay mucho jaleo. Llevan discutiendo a gritos desde mediodía, se oye hasta en el portal». Guardé silencio un momento y luego le pregunté: «¿Qué ha pasado? ¿Sabe algo?». El conserje bajó la voz: «Creo que es por dinero para la comida. La gente de su casa no para de subir y bajar. Un chico joven incluso ha dado un portazo que ha retumbado en todo el pasillo. Y hace un rato, alguien ha bajado a preguntar si había pisos de alquiler baratos por aquí cerca». Al oír eso, la escena se dibujó claramente en mi mente. Los parientes estaban perdiendo la paciencia. Los primeros días estaban eufóricos.
creyendo haber encontrado un chollo. Pero con las tarjetas bloqueadas, sin dinero en efectivo, con las comidas cada vez más austeras y sin noticias de trabajo, el llamado afecto familiar se desvanecía. Un sobrino, seguramente, no aguantó más y golpeó la mesa, diciendo: «Cuando nos llamaste para que viniéramos, todo eran buenas palabras. Que nos quedáramos tranquilos. Y ahora, ¿cómo nos las arreglamos solos en la ciudad?». Otro se quejaría de que todo costaba dinero y que sin un lugar estable era imposible encontrar trabajo. Todas las quejas, dirigidas a mi suegra, justo a la que tan segura se había mostrado al prometerles que se encargaría de todo. Pero mi suegra nunca admitiría su error. Podría quedarse sin dinero, humillada, acorralada, pero admitir que había hecho promesas vacías, que había vivido de las apariencias con el dinero de su nuera, eso jamás. Así que, como era de esperar, volvería a echarme toda la culpa a mí. Casi podía oír su voz amarga y resentida. «Es por culpa de esa nuera insolente. Si no, en esta casa no falta dinero». Una frase para salvar las apariencias ante sus parientes y para autoengañarse. Como si con solo que yo volviera y desbloqueara las tarjetas, ella pudiera volver a su papel de mujer generosa y respetada por la familia. Pero las cosas ya no eran tan sencillas. Yago, atrapado en medio de esa presión, seguramente también empezaría a perder la paciencia con su propia madre. No lo oí directamente, pero podía imaginarlo gritando: «Mamá, cállate ya. Lo importante ahora es que ella vuelva». La frase, aunque pudiera sonar como un intento de solución, revelaba la verdadera naturaleza del problema. Para ellos, no se trataba de quién tenía razón, sino de cómo conseguir que yo volviera a mi antiguo papel, que volviera a cargar con el peso que acababa de soltar. No querían cambiar su comportamiento ni respetar mis límites. Solo querían que yo volviera para que todo siguiera como antes, como si nada hubiera pasado. Y fue esa misma noche cuando las cosas fueron más allá de lo que yo había imaginado. Porque, al no poder presionarme por teléfono, ni doblegarme con la familia, ni ser capaces de arreglárselas por sí mismos, se les ocurrió una idea muy sucia. En sus cabezas, probablemente, aún brillaba la esperanza de que en algún lugar de la casa yo hubiera dejado dinero en efectivo, u otra tarjeta sin bloquear, o algo que les permitiera aguantar unos días más. Así que empezaron a entrar en mi habitación para revolver mis cosas. Ya no era una cuestión de vivir de gorra. Habían cruzado una línea muy diferente. La de invadir mi espacio privado y mis bienes personales, con el descaro de quienes creen que tienen una buena razón para hacerlo. A la mañana siguiente, estaba en la cocina ayudando a mi madre a limpiar unas verduras cuando mi teléfono vibró suavemente. Reconocí el sonido de inmediato. No era una llamada ni un mensaje, sino una notificación de la aplicación de la cámara de seguridad que había instalado en mi habitación de casa de mi marido hacía meses. Al principio pensé que sería un movimiento normal, quizás si hago entrando a coger algo. Pero en cuanto abrí la pantalla, mi mano se detuvo, y las verduras cayeron al cesto sin que me diera cuenta. En la pantalla del teléfono, mi dormitorio aparecía con una claridad pasmosa. El armario de madera del rincón estaba abierto de par en par. Mi suegra estaba de pie justo delante, con el rostro tenso, sus ojos recorriendo rápidamente cada estante. A cada lado, dos parientes la ayudaban. Uno se había agachado para abrir los cajones de mi tocador, mientras que el otro abría la maleta que yo guardaba a los pies de la cama, revolviendo la ropa como si buscara una aguja en un pajar. La sensación de ver a otros invadir tu espacio más íntimo, tu propio dormitorio, fue tan fría que sentí cómo se me encogía el corazón. Contuve la respiración y seguí mirando. Una sobrina cogió uno de mis bolsos, lo giró en sus manos, y sus ojos brillaron mientras decía. Esa frase me provocó un escalofrío. Ya no era una suposición o una sospecha. Estaban considerando seriamente coger mis cosas para venderlas. En sus mentes, cualquier límite moral se había borrado desde el momento en que se sintieron acorralados por mí. Lo que me heló aún más fue la reacción de mi suegra. No gritó, no los detuvo, no dijo ni una palabra para que no tocaran mis cosas. Al contrario, dijo con una voz seca y fría que me dio miedo. Buscad primero las tarjetas o la libreta de ahorros. Esa frase me dejó paralizada unos segundos. Así que, en su cabeza, yo no solo era una nuera rebelde a la que había que doblegar, sino también una caja fuerte que podía forzar cuando quisiera. Había ido demasiado lejos, tan lejos que ya ni siquiera se daba cuenta de que había cruzado una línea sin retorno. No llamé para montar un escándalo, ni les envié un mensaje preguntando qué hacían. En momentos así,
Sé que perder los nervios solo me perjudicaría. Y con gente tan descarada, unos cuantos gritos no cambiarían nada. Apagué la pantalla de la cámara un momento. Respiré hondo y la volví a encender para guardar y capturar cada fragmento. Las caras, los movimientos, incluso la frase de mi suegra. Todo quedó guardado. En ese momento, ya no sentía indignación. Solo veía con una claridad absoluta que ellos mismos se acababan de poner en una situación sin escapatoria. Me levanté y salí al porche para llamar primero al conserje del edificio. Le dije brevemente que había gente revolviendo mis cosas en mi apartamento, que estaba de camino y que necesitaría su apoyo si la cosa se ponía fea. Después, llamé a una amiga abogada. No tardó ni un minuto en escuchar mi historia y preguntar: ¿tienes una grabación de la cámara? Sí. Todo muy claro, respondí. Guardó silencio un segundo, y luego dijo de forma concisa: entonces no avises a nadie. Ve directa para allá. Si intentan negarlo, les pones el vídeo delante. Por último, llamé a mi hermano mayor. No le di muchos detalles, solo le dije: acompáñame a mi casa. Están revolviendo mis cosas en mi habitación. Mi hermano no preguntó más, solo respondió: espérame ahí. Llego en 10 minutos. Una hora más tarde, estaba en el portal del edificio. Durante el trayecto no hablé mucho. Mi hermano iba a mi lado, con el rostro serio, y mi amiga abogada nos acompañaba. Nadie me preguntó si estaba segura, porque las pruebas, las imágenes en mi teléfono, eran más que suficientes. Al entrar en el ascensor, tenía las manos heladas, pero la mente más despejada que nunca. Sabía que, en el momento en que abriera esa puerta, esta historia entraría en una nueva fase. Ya no serían discusiones familiares, ni guerras frías, ni indirectas. Sería un enfrentamiento directo con la cruda realidad de que la familia de mi marido había empezado a considerar la violación de mi propiedad como algo aceptable. La puerta del apartamento apenas se abrió y el ruido de dentro nos golpeó. En el salón todavía se oían discusiones sobre dinero. Un hombre se quejaba del precio de la gasolina para ir a las entrevistas. Una mujer se lamentaba de que el dinero para la compra de la mañana no había llegado. El televisor estaba encendido a bajo volumen, pero nadie le prestaba atención. La casa entera se sentía como una olla a presión a punto de estallar. Entré yo primero. El salón se quedó en silencio casi al instante. Mi suegra, que estaba de pie junto a la mesa del comedor, se quedó paralizada al verme. Dos parientes que venían por el pasillo también se detuvieron en seco. Sus caras cambiaron de color. Iago, que estaba sentado en el sofá, se levantó de un salto, con una expresión de sorpresa y nerviosismo. Nadie esperaba que volviera tan pronto, y menos en el momento en que aún no habían borrado las huellas de lo que acababan de hacer. Mi suegra fue la primera en reaccionar. Abrió la boca para decir algo. Probablemente uno de sus gritos habituales para recuperar el control. Pero no le di la oportunidad. Caminé directamente hacia la mesa de centro del salón, dejé mi teléfono sobre ella, y puse a reproducir el vídeo que había grabado menos de 2 horas antes. La imagen de mi dormitorio apareció claramente en la pantalla. La escena de ella frente al armario. Los dos parientes revolviendo los cajones, abriendo la maleta, rebuscando entre mis papeles, incluso su frase: buscad primero las tarjetas o la libreta de ahorros, resonó nítidamente en la habitación, que ahora estaba en un silencio sepulcral. Durante los primeros segundos, nadie habló. Vi cómo cambiaban de color las caras de todos. La sobrina, que el día anterior publicaba indirectas en las redes sociales, ahora estaba rígida como una estatua, con los ojos fijos en el teléfono, como si no pudiera creer que lo que acababa de hacer estuviera grabado con tanto detalle. Un hombre que estaba junto a la puerta se dio la vuelta, fingiendo mirar hacia otro lado. Iago estaba petrificado, con los labios apretados y el rostro pálido. Y mi suegra, por primera vez desde que me casé, se quedó sin palabras para atacar a nadie. Finalmente, un pariente balbuceó, su voz temblorosa y débil: nosotros solo buscábamos algo de dinero para ir tirando. Esa excusa casi me hizo reír. Para ir tirando, como si fuera algo tan trivial como coger una cuchara o una chaqueta prestada. Cuando lo que estaban buscando eran documentos, tarjetas bancarias y bienes personales en mi propio dormitorio. Los miré a todos, uno por uno. Sin gritar, sin golpear la mesa, pero con una voz tan fría que hasta a mí me sonó extraña. De vivir de gorra habéis pasado a revolver mis cosas e intentar robarme. Ya no sois invitados. En cuanto solté esa frase, supe que todo había cambiado.
A partir de ese momento, ya no podrían esconderse detrás de la palabra familia para hacer lo que quisieran en esa casa. El salón quedó en un silencio absoluto después de mis palabras. Un silencio tan pesado que se oía el zumbido del ventilador del techo. Pero mi suegra, como yo ya sabía, incluso acorralada, no se rindió. Su rostro estaba pálido. Pero en cuestión de segundos intentó recomponerse. Levantó la barbilla y dijo con voz ronca por la rabia: «Las cosas de esta casa las puede tocar cualquiera». Esa frase casi me hizo reír. No porque fuera graciosa, sino porque, incluso en ese momento, seguía aferrándose a la idea de que bastaba con que ella lo dijera para que todo se convirtiera en suyo, de su hijo, de su familia. No entré en su juego. Me acerqué a mi bolso, que estaba en un sillón. Lo abrí y saqué una carpeta con documentos que había preparado de antemano. Eran papeles que había guardado en secreto durante mucho tiempo, porque viviendo en esa casa, sabía que llegaría un día en que tendría que defenderme. Puse la carpeta sobre la mesa, delante de todos. El gesto no fue brusco, pero sí tan decidido que varios de los presentes se sobresaltaron. Abrí la primera página y dije lentamente, palabra por palabra, para que nadie pudiera fingir que no oía: «La escritura de este piso está a mi nombre desde antes de casarnos. El dinero de los muebles, de la reforma, de los electrodomésticos y de los principales gastos de la casa ha salido íntegramente de mi cuenta bancaria». Mientras hablaba, iba pasando las páginas. El contrato de compraventa, los extractos bancarios, las facturas de los muebles, los recibos de la reforma, todo con fechas, importes y el nombre de la persona que había pagado. El salón se quedó mudo. El ambiente, que antes era una mezcla de excusas, rabia y ruido, se volvió denso, asfixiante. Yago estaba allí, con los ojos clavados en los papeles. Al ver su rostro, de repente me pareció un extraño. No porque no supiera que yo había pagado la casa, sino porque probablemente era la primera vez que se veía obligado a verlo todo plasmado en blanco y negro, sin el velo de frases ambiguas como el dinero es de los dos que su madre solía usar para ocultar la verdad. Me giré para mirar directamente a mi marido. Mi voz seguía siendo firme, pero ahora era completamente fría. «Tú puedes quedarte aquí porque eres mi marido. Pero esta gente, no. Y si decides ponerte de su lado, te vas con ellos». Esa frase lo dejó sin reacción. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo, pero no salió ninguna palabra. Quizás ni él mismo esperaba que yo pusiera las cartas sobre la mesa de esa manera. Sin lloros, sin súplicas, y sin darle un espacio cómodo para seguir manteniéndose al margen. Mi suegra ya no tenía el tono desafiante de antes. Miró los papeles, luego a mí, parpadeando rápidamente, como si intentara procesar algo que no quería creer. Finalmente balbuceó: «¿A quién? ¿A quién crees que amenazas?». Su voz sonaba débil y amarga, como la de alguien que se ha quedado sin argumentos pero intenta salvar las apariencias. No respondí de inmediato. Simplemente empujé el teléfono sobre la mesa hacia ella. La pantalla seguía mostrando el vídeo de ellos revolviendo el armario, abriendo cajones y rebuscando en la maleta. Junto a él, las capturas de pantalla de los mensajes de insultos de los parientes, las publicaciones en redes sociales y la grabación de la mañana en que vinieron a casa de mis padres a presionarme. Miré a mi suegra fijamente, sin alzar la voz, pero con cada palabra sonando como un clavo. «No es una amenaza. Te estoy dando una última oportunidad, antes de llamar a la policía por allanamiento y tentativa de robo». Al oír eso, varios de los parientes cambiaron de color. La actitud desafiante de cuando llegaron del pueblo, de cuando me insultaban, de cuando revolvían mi habitación, se había desvanecido. Un hombre que hasta hacía un momento estaba de pie con aire ofendido, se giró bruscamente hacia mi suegra y le espetó: «Pero si tú dijiste que esta casa era de tu hijo». Esa frase fue como una cerilla en un pajar. Inmediatamente, otro añadió: «Exacto. Dijiste que podíamos quedarnos tranquilos, que tu hijo se encargaba de todo». Una sobrina también intervino, con la cara roja de ira: «Nos hiciste creer que era verdad, tía. ¿Resulta que todo este tiempo era el dinero de ella?». El ambiente cambió tan rápido que hasta yo pude ver la vileza de ese supuesto amor familiar. Ayer mismo se unían para llamarme egoísta, para insinuar que era una desagradecida, para acosarme en casa de mis padres. Y ahora, al ver que el pilar en el que se apoyaban se derrumbaba, se volvían contra mi suegra. Ya nadie la defendía, nadie mencionaba que la familia debía apoyarse. Uno la acusaba de mentirosa, otro de fanfarrona, otro de haberlos hecho dejar el pueblo para nada.
sin el apoyo real que les había prometido. Mi suegra se dejó caer en una silla, con el rostro sin una gota de sangre. Abrió la boca para replicar. Pero con los papeles por un lado y los parientes acusándola por otro, ya no tenía de dónde agarrarse. Iago seguía de pie, como si estuviera clavado en el suelo, apretando y soltando los puños, pero sin ser capaz de defender a nadie. Sabía que las cosas habían ido demasiado lejos, que ya no se podía tapar con un somos familia. No quería seguir ni un minuto más en esa habitación sofocante. Señalé la puerta y dije con una voz tan firme que ni yo misma me reconocía: tenéis 2 horas para recoger todas vuestras cosas. Lo que trajisteis, os lo lleváis. Y si falta algo mío, llegaré hasta el final. La habitación volvió a quedar en silencio. Nadie se atrevió a reír. Nadie se atrevió a replicar. Nadie tuvo la osadía de desafiarme una vez más. Porque esta vez no solo hablaba. Les había puesto delante suficientes papeles, imágenes y pruebas para que entendieran que, si daban un paso más, la cosa no acabaría con echarlos de casa. Exactamente 2 horas después, el pasillo frente a mi apartamento estaba abarrotado de maletas, edredones, bolsos y cajas de los parientes de mi marido. La escena era un caos, muy parecida a cómo habían irrumpido en mi vida días atrás. La única diferencia era que esta vez no había risas ni entusiasmo, solo el traqueteo de las maletas, suspiros, quejas y caras largas. Al principio, algunos se resistieron. Uno se quejaba en medio del pasillo. Ya es casi de noche. ¿A dónde vamos a ir? Otro, intentando dar lástima, decía: ¿de verdad tienes que echarnos a la calle así? Al oír esas frases, solo sentí cansancio. Si desde el principio hubieran venido con amabilidad, pidiendo ayuda de forma decente, quizás nada de esto habría pasado. Pero eligieron tratar mi casa como un albergue gratuito y mi dinero como algo que podían tomar a su antojo. Y ahora, al ser descubiertos, se hacían las víctimas. Solo que esta vez, ya no tenía la compasión para seguir haciendo la vista gorda. Cuando el conserje, mi hermano y mi amiga abogada aparecieron en el pasillo, el grupo que aún protestaba bajó el tono de repente. La gente solo entiende los límites cuando se da cuenta de que la persona que tienen delante ya no es la misma nuera sumisa de antes. Nadie se atrevió a montar un escándalo ni a enfrentarse a nosotros. Se limitaron a recoger sus cosas, con el rostro sombrío, lanzándose miradas de resentimiento. Y fue entonces cuando el supuesto afecto familiar del que mi suegra tanto presumía se hizo añicos. Una sobrina, mientras arrastraba una maleta enorme, la soltó de golpe y gritó, con la voz ahogada por la rabia: «Vinimos porque tú lo aseguraste con tanta firmeza». La frase resonó en todo el rellano, sin ningún respeto, solo con reproche y amargura. Inmediatamente, un hombre mayor tampoco pudo contenerse y se giró hacia mi suegra para gritarle: «Con una pensión de 600 euros te las das de rica». ¿Qué clase de promesa de comida y alojamiento era esa? En cuanto lo dijo, el rellano se quedó en silencio un instante. Hay verdades que, mientras están cubiertas por el orgullo y las promesas, permiten a la gente mantener las apariencias, pero cuando es tu propia familia la que te las echa en cara en público, la humillación es insoportable. Mi suegra se quedó paralizada, con el rostro pálido y los labios temblando, incapaz de articular palabra. Se aferró al brazo de Iago, su voz rota. «Hijo, di algo». Fue la primera vez que la vi sin su aire autoritario, sin su capacidad para gritar a todo el mundo. Solo quedaba una mujer perdida en medio de la gente que una vez quiso usar para realzar su propio estatus. Pero Iago en ese momento tampoco pudo decir nada. Miró las maletas, a los parientes marchándose enfadados, y luego a mí, con una expresión indescifrable. Había rabia, impotencia y una especie de desconcierto, como si hasta ese momento no hubiera comprendido lo lejos que se le había ido todo de las manos. No sentí ninguna satisfacción al verlo así, solo cansancio. Cansancio porque después de todo, el hombre que era mi marido había elegido el silencio hasta el final, permitiendo que su madre y sus parientes me avasallaran hasta que ya no hubo vuelta atrás. Saqué el juego de llaves adicional del llavero, me acerqué y lo dejé sobre una mesita frente a Iago. El sonido de las llaves fue pequeño, pero muy claro. Lo miré y dije lentamente, sin enfado ni reproche: «A partir de hoy, o te buscas un sitio para vivir por tu cuenta, como una persona decente que respeta mis límites y mi dinero, o te vas con tu madre. No voy a mantener a nadie más». No necesité decir más. Hay límites que, cuando se pisotean demasiadas veces, uno tiene que reconstruir con sus propias manos. Mi suegra, al oír eso, sintió su orgullo herido por última vez.
se abalanzó hacia adelante, dispuesta a insultarme. Pero la miré fijamente. Y le dije con una calma que casi no tenía ira. A usted le encanta la generosidad y la apariencia. Pero con el dinero de otros. A partir de ahora, apáñeselas con sus 600 euros de pensión. No lo dije en voz alta, pero precisamente por mi calma, la frase dolió más. Al oírla, mi suegra se desplomó en una silla del rellano. Se sentó de golpe, con las manos aferradas al borde del asiento, el rostro blanco y la mirada perdida. No sé qué pensaba en ese momento. Quizás humillación, quizás conmoción, o quizás, por primera vez, entendió que todo lo que había dado por sentado nunca le había pertenecido. Ya nadie salió en su defensa. Sus parientes le habían dado la espalda. Iago estaba inmóvil como una estatua. Y yo, después de todo el dolor que había soportado, sentí una extraña paz. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. A mi espalda, aún oía discusiones, lamentos, la respiración agitada de mi suegra y el sonido de alguien arrastrando una maleta a toda prisa. Todo se mezclaba en un caos sonoro. Pero esta vez no miré atrás, no por crueldad ni por sentir que había ganado, sino porque entendí que hay cosas que, si sigues perdonando, la gente acaba por tratarte como un recurso del que pueden abusar, tomar y herir a su antojo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, vi mi rostro reflejado en el frío acero. En mi mente ya no había la rabia de los últimos días. Solo una certeza muy clara. Esta vez, no solo había bloqueado 5 tarjetas bancarias, había bloqueado para siempre su derecho a tratarme como una cartera parlante. Un pozo sin fondo del que podían sacar sin preguntar. Y quizás tarde, pero todavía a tiempo, me había devuelto a mí misma la paz que durante tanto tiempo creí que solo podía conseguir a base de aguantar.